Entonces, alimentación en la diabetes, sesión 12, ya, semana de examen. Listo, y vamos siempre antes de preguntar, perdón, antes de mencionar, desarrollar, vamos a preguntar. Entonces, de los 36 que tenemos aquí en lista, le vamos a preguntar, le doy a Choque Cáceres. Iris, señorita Choque, ¿puede activar su audio, por favor? Choque Cáceres. Choque Cáceres a la 1, a las 2. Choque Cáceres a las 3. Entonces no me respondió. Carrasco Mendoza, entonces. Carrasco Mendoza. Tiene 3 segundos para poder activar su audio. Presente, profesor. Ahí está, muy bien, cita Carrasco. ¿Ya? A ver, Carrasco, hoy vamos a hablar de la diabetes. Dígame usted, ¿qué conocimientos previos tiene usted sobre la diabetes? ¿Qué sabe sobre la diabetes, señorita Carrasco? Escuchamos. Sobre la diabetes, bueno, son personas donde que sufren de diabetes, de ¿cómo se dice? Ay, espera, Hipertensión. ahí está. Ujú. ¿Ya? Y de acuerdo a eso, cada paciente que sufre de eso, tiene que comer, frutas, comidas o desayuno medidamente, no tan dulce, ¿no? Ya, listo. ¿Y por qué, señorita Carrasco, no debe comer dulces, como usted ha mencionado usted? Porque aumenta, a la sangre, la- Uy, uy, cuidado, por favor, no se puede. este, ¿Qué más? ¿Por qué no, señorita Carrasco? A ver, amplíenos por su información. ¿Carrasco? como mencioné, no, Bueno, sí, siga, continúe. porque aumenta más la glucosa, ¿no? Ah, aumenta la glucosa. Ok, muy bien, señorita Ujú. Carrasco. Muchas gracias por su Ya, información. Listo, creo que está ya, gripada. profesor. Esto es muy estornudada. Sí, Ah, profesor. Ya, profesor. ya, listo, muy bien. A ver, señorita Meléndez. Licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Meléndez. Eh, ya, primero que nada hay que entender que la diabetes pues es un trastorno, ¿no? Que es causada por la falta de insulina y que esto provoca que pues haya un aumento de glucosa en la sangre. Y también hay que entender que hay 3 tipos de diabetes. ¿Cuáles son los tres, señorita Meléndez? La A, la B y la C creo que. Ah, A, B y C. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Ok, señorita Meléndez, muy amable siempre usted siempre colaborando de forma voluntaria. A ver, cerrando ya para terminar conocimiento previo sobre qué es diabetes, elegimos a Antesana. A ver, Antesana. Acá estoy, licenciado. Ah, qué bueno que esté ahí. ¿Me puede dar un poco más de amplitud de la información sobre qué es la diabetes, señorita Antesana? Pues, como ya dijeron mis compañeros, ¿no? Que es una enfermedad que los niveles de glucosa, o sea, del azúcar, son muy altos y y de que previene de los alimentos que consume, ¿no? La persona misma, ¿no? Y que la insulina es una hormona que puede ayudar a la glucosa entre las células, ¿no? Para que tengan energía. No, bueno, en este caso, no sé si sería también tienen la diabetes tipo 1, que el cuerpo no produce insulina, por eso aumenta el azúcar. Ok, señorita Antesana, muy bien. Listo, muy amable, señorita Antesana, por su aporte. A ver, entonces, a ver, deme solo 5 segundos para terminar de leer esto de aquí.
Ariona, cantidad de sangre y Zapata, que tienen como estado de las... Ok. Ok, muy bien, sí, he estado leyendo y escuchando a la vez, ¿ya? Sobre sus aportes de lo que es la diabetes para ustedes como conocimiento. Y están muy bien informadas ustedes, ¿ya? Listo, perfecto. Entonces, para hablar de la diabetes, para conocer, para tener una idea y poder, obviamente, ¿no? Informar sobre la alimentación, tenemos que conocer qué es, cómo se produce, ¿sí? ¿Y cuál es la situación que el organismo suele responder cuando la glucosa no puede ser muy bien distribuida en el cuerpo? ¿Ya? Eso es lo que tenemos que conocer para luego, obviamente, hablar de la parte alimentaria, ¿no? Entonces es fundamental. ¿Listo? Pachas, disculpe, entré a estas horas, no tengo... Ok, Pachas, no se preocupe, Pachas, lo importante es que ya está aquí. Y recién vamos a empezar, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, empezamos. ¿Listo? Empezamos. Primero, definiendo lo que es la diabetes, ¿ya? Primero la vamos a definir. Ojo, yo voy a hablar de la parte estrictamente, digamos, de conocimiento. Por eso le dije a ustedes que deben concentrarse exclusivamente en la parte alimentaria, ¿ya? A ver, muy bien, entonces definimos, ¿qué es la diabetes? Me pregunto acá, ¿qué es la diabetes? Punto número 1, tenemos que llamarlo o mencionarle o decirle que es un trastorno del metabolismo. Es decir, si queremos hablar o conocer de qué es la diabetes, tenemos que identificarla como una alteración metabólica. Por ahí debemos empezar, ¿no? Entonces, es una alteración o un trastorno metabólico. Ya sabemos qué es metabolismo. ¿Recuerdan ustedes que mencionábamos en la parte inicial de nuestra primera clase, que dije a ustedes que íbamos a usar mucho esta palabra? ¿Ya? Entonces, sabemos que la diabetes es una alteración metabólica. Ahora, esta alteración metabólica, ¿por qué se da? Esta alteración metabólica sucede porque hay una falta o ausencia de esta hormona, ¿sí? De esta hormona que se encarga de regularizar, ¿sí? A la glucosa. ¿Ah? Entonces, por eso sucede este trastorno metabólico. Ajá, y ahora, si ya sé qué es, ya sé cómo se origina, entonces, ¿qué va a resultar? Muy bien, entonces el resultado es el aumento o la acumulación de la glucosa en nuestra sangre. A veces cuando cuando le preguntaba a los chicos, le preguntaba, ¿qué es la diabetes? Y me respondían que era el aumento de la glucosa en sangre. Si lo respondemos tal cual así, estamos hablando de la consecuencia. Ojo, de la consecuencia. Pero la diabetes en sí es la disminución o la falta de ¿qué? ¿De qué? De insulina. De insulina. Ajá. Aquí el responsable para que sucede, para que me dé este resultado, pues es la insulina. ¿Ya? Entonces, nosotros a partir de ahora debemos decir que la diabetes es una alteración metabólica causada por la falta de insulina, dando como resultado el aumento de la glucosa. Esta es la consecuencia, ¿de acuerdo? ¿Entendido entonces lo que es la diabetes ahora sí? Sí, licenciado. Listo. Sí, profesor. Perfecto, entonces ya está, listo. Ahora sí, hemos hablado de una alteración metabólica, hemos hablado de insulina y hemos hablado de glucosa. Los tres actores principales de nuestro tema de hoy, ¿ya? Metabolismo, insulina y glucosa. De estos obviamente tenemos que hablar y conocer constantemente, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora, continuamos. Perdón, me olvidé hacer la introducción. A ver, si decimos que la diabetes es una alteración metabólica causada como responsable por la falta de insulina, entonces vamos a conocer a la insulina. Tenemos que preguntar sobre la insulina, ¿ya? Muy bien, entonces la insulina, dije que era una hormona. Esta hormona, ¿dónde es fabricada? Muy bien, ahora sí, es fabricada en nuestro órgano, ¿sí? Central, ¿de acuerdo? De la zona superior abdominal que se encuentra debajo del estómago, que es el páncreas. ¿Ya? El páncreas, aquí está, este órgano larguísimo, ¿ya? Listo, muy bien.
que tiene la responsabilidad de liberar esta sustancia, esta hormona que es la insulina. Entonces, vamos a conocer un poquito más del páncreas, ¿ya? A ver, el páncreas nos dice que está conformado en dos situaciones o dos formas de presentación, que es una, el páncreas exocrino y el páncreas endocrino. ¿Para qué tengo que conocer esto de aquí? Porque esto me va a servir, ¿de acuerdo?, para entender cómo trabaja el páncreas. Entonces, decíamos que el páncreas, ¿sí?, se conoce como un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. Vamos con el primero. ¿Por qué exocrino? Este se llama exocrino porque va a liberar los famosos jugos pancreáticos, en el cual son producidos por los acinos pancreáticos. ¿Ya? Exocrino, páncreas exocrino. ¿Qué hace? Libera jugos pancreáticos. Estos jugos, ¿dónde se elaboran? En los acinos pancreáticos. Ya está. Ahora vamos con el páncreas endocrino. ¿Qué hace? Muy bien. Aquí está nuestro actor principal de ustedes. Se encarga de la liberación de insulina y de su amigo, su compañero inseparable, el glucagón. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Estos dos, ¿dónde son elaborados? En los famosos islotes de Langerhans. ¿Listo? Entonces, esta es la situación que debemos entender del páncreas, que tiene dos maneras de presentarse. Soy páncreas exocrino y soy páncreas endocrino. ¿Entendido? Señoritas y caballeros, ¿entendido? Estoy preguntando, disculpen, estoy preguntando. ¿Entendido? Sí, licenciado. Listo. Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, no olvidar que tenemos un páncreas exocrino y un páncreas endocrino. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahora, a ver, ahora, ¿qué pasó aquí? ¿Hay una pregunta? Ok, señorita Espinosa Gómez, no hay problema. Volvemos a aplicar. Entonces decíamos que el páncreas, nuestro órgano, que se encuentra en la zona superior central abdominal, ya listo, debajo del estómago para mejor referencia, este páncreas lo podemos, para describir en la parte fisiológica, en dos partes. En un páncreas exo, fuera, ¿sí? Exo significa fuera, fuera, fuera. Endo, dentro. Endo, dentro. Entonces, el páncreas exocrino me dice que libera, secreta, expulsa jugos pancreáticos. Estos jugos pancreáticos son los que sirven para acomodar el alimento y que se pueda ir desintegrando más rápidamente para que lo pueda absorber el intestino. Estos jugos pancreáticos son elaborados, son fabricados en los acinos pancreáticos, ¿ya? Acinos pancreáticos. En tanto que el páncreas endocrino hacia adentro libera sustancias hacia la sangre, tenemos a la insulina y tenemos al glucagón. Ojo, los dos trabajan muy, digamos, amigablemente, coordinadamente. Debería ser así, ¿ya? Y estos dos son elaborados en los famosos islotes de Langerhans. Estas dos estructuras, ¿sí?, son estructuras anatómicas del páncreas, ¿ya? Anatómicas del páncreas. Si ustedes quieren recordar un poco, entonces revisen un poco la anatomía del páncreas y van a encontrar que el páncreas internamente tiene, ¿sí?, estructuras que están divididas en los islotes de Langerhans y los acinos pancreáticos, ¿ya? Listo, muy bien. Ya está. Ahora sí, señorita Espinosa, a ver, por favor, confírmeme. A ver, hay otra consulta en el chat. A ver, ¿quién es? Ok, muy bien, listo. Ok, Sánchez, también he vuelto a repetir. Por favor, dígame también si está acorde con la explicación, señorita Sánchez. Sí, licenciado. Ya, muy bien. Listo, perfecto. Ya está. Ahora sí, continuamos. ¿Ya? Listo. El páncreas, seguimos con el páncreas, ¿ya? Dentro, ojo, dentro, acuérdense, dentro, ¿ya? Dentro, va a presentar células que son las responsables de liberar secreciones hacia la sangre.
¿Cuáles son estas células que se encuentran aquí? ¿Ya? Aquí, por si acaso. ¿Ya? Son las células alfa, que son las fabricantes del glucagón, que ya hemos visto. ¿Ya? Las células beta, que son fabricantes de la insulina. Acuérdense, los dos van de la mano, son amigos inseparables, ¿sí? A veces. Las células delta, que liberan la famosa somatostatina. Y también las células PP, ¿sí? Que liberan el famoso polipéptido pancreático. ¿Ya? Entonces, hoy vamos a hablar estrictamente de estos dos. Si estuviéramos en anatomía, hablaríamos de estos dos más, pero no estamos en anatomía. ¿Ya? Entonces, muy bien. Entonces, el páncreas internamente, en su interna, presenta 4 tipos de células. Las alfa, las beta, las delta y las PP. Muy bien. Estas, las alfa, que liberan al glucagón, que es el responsable, ojo, es el responsable de, en este caso, de liberar un poco la glucosa, y la insulina, que se encuentra en la célula beta, que se encarga de, ¿sí?, recoger glucosa. ¿Ya? De estos dos vamos a hablar estrictamente. ¿Ya? Listo, muy bien. Entonces queda claro de dónde se encuentran estas dos hormonas, tanto glucagón y como lo que he referido a la insulina. ¿Entendido? Hable, Sí, por favor. profesor. Sí, profesor. Ok, muy bien. Solo usted me dice sí. Lo demás, en silencio absoluto. Ya. A ver, entonces, nuevamente, a ver, ¿qué pasó en el chat? Hay dos consultas rápidas. Ahora vamos a ver qué dice. Mi internet está fallando y no le escuché nada. Voy a salirme un momento, por favor. Ok, Salvatierra, ¿ya? Pero no se demore en regresar, ¿ya? Listo, entonces decimos que dentro del páncreas, en lo que es su estructura anatómica, encontramos 4 tipos de células. Las alfa, las beta, las delta y las BP. ¿De qué vamos a hablar hoy? De las alfa y las beta. ¿Por qué estas dos? Porque liberan las dos hormonas que regulan la insulina. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Entonces, continuamos. Seguimos. ¿Ya? Ajá. Aquí, esta imagen me grafica de cómo trabaja, perdón, tanto la insulina como el glucagón. Es decir, qué hace el uno y el otro. ¿Cuál es su labor de la insulina y cuál es su labor o cuál es su función del glucagón? A ver, vamos primero con la insulina. ¿Ya? La insulina. A ver, sabemos que la insulina, ¿dónde es fabricada? ¿Dónde? En el pan, Por el Páncreas. 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 En el Sí, páncreas. el páncreas. Correcto. El páncreas, ¿ya? Listo. A ver, para que nos quede bien claro. Señorita Legua Arones. Legua Arones. Ya, profesor. Señorita Legua Arones. Sabemos que la insulina es fabricada en el páncreas, ¿correcto? Sí. ¿Sí? Sí, profesor. ¿Sí? Sí. Listo, muy bien. Entonces, si es fabricada en el páncreas, ¿ya? ¿En qué momento, en qué situación nace o sale la insulina? ¿Por qué sale la insulina? ¿Por qué tiene que salir? ¿Cuál es la idea? A ver, ¿cuál es la idea? Para que se vaya directamente al organismo. No, pero la pregunta es, la insulina que es fabricada en el páncreas, ¿por qué sale? ¿Por qué sale? ¿Por qué tiene que salir? ¿Y por qué no sale el glucagón, me refiero? Pero pregunto la insulina, ¿por qué sale la insulina? ¿Por qué? No sé, profesor. A ver, ok, ya, listo. Una Mm. pregunta no hay problema. Licenciado, creo que es porque es una hormona es una hormona que baja el nivel de las defensas, creo. ¿El nivel de qué? ¿Baja el nivel de qué? Profesor, la insulina pues sale para reducir el azúcar
en la sangre. Perdón, dijo disculpen un segundo, caballero, disculpen un segundo que tengo acá una mano levantada, recién me percato, que es POMA. Disculpen usted. POMA, ¿puede activar su audio, por favor? Buenas tardes, licenciado. La insulina sale para ayudar a que la glucosa pueda entrar a la célula. Licenciado. Licenciado, la llama Lu. Su audio está apagado. POMA, ¿me escucha ahora sí? Sí, licenciado, ahora listo, sí le ya. escucho. Ya que le hablaba y no estaba apagado mi audio. Le decía, si usted me dice que el páncreas, ¿sí?, libera insulina, ¿ya? Usted me dijo que se libera cuando hay una situación que amerita. Aquí tenemos dos situaciones: el nivel bajo de glucosa y el nivel alto de glucosa. La pregunta es, ¿cuándo sale la insulina? ¿Cuándo es liberada? ¿Cuando hay poca glucosa o cuando hay mucha glucosa? Cuando hay mucha. Cuando hay mucha. Cuando hay mucha glucosa, entonces, ¿sí? No, cuando hay poca glucosa. Sí. Licenciado, La voy a apuntar. Ya listo, ok, pues, la voy a apuntar. A ver, muy bien, ¿puede bajar su manito, por favor? Si fue tan amable, puede bajar su manito. La voy a anotar, ¿ya? licenciado, Dígame. la Milene. insulina de todas maneras ¿cómo se llama? O sea, exhale, pues, no solamente cuando hay presencia de glucosa o no. Ya. Ok, muy bien. No, es una pregunta. Me está preguntando. Sí. Ya, yo pensé que me estaba aportando. Mire, a ver, vamos a ver, ya vamos a graficarlo. Esta imagen es para graficarla, para explicarla. Si inicié preguntando sobre en qué momento sale, es porque eso lo queremos conocer primero, para poder entender todo este procedimiento. Antes de eso, tengo 15 mensajes en el chat. A ver, vamos a revisar lentamente. Vamos a ver dónde me quedé. A ver, me quedé en... Wow, hay varios que no he leído. Hay varios que no he leído. Wow, a ver, Salvatierra. Acá desde Guamán Escate. A ver, coge la glucosa. Ya. Guamán, te pido por favor que no escribas por separado. Que no escribas porque no puedo leerte la idea. ¿Ya? Nivel de glucosa en el cuerpo. Toledo de recibir la insulina en sangre. Jugo pancreático. Cauta y Lucana. Wow, son bastantes. A ver, me quedo hasta Sánchez, que dice reduce la glucosa en sangre, pero lo coloque de forma interrogante como que no está seguro. A ver, vamos, aquí con la imagen para poder explicarlo. ¿Ya? ¿Cuándo o en qué momento sale la insulina? ¿Por qué es liberada la insulina? Lo explicamos entonces. Nosotros, cada vez que ingerimos cualquier alimento, en especial los carbohidratos, ¿ya? Cuando ingerimos este tipo de alimento, ¿sí?, en nuestra absorción normal que tenemos a nivel digestivo, ¿ya?, el intestino recoge a la glucosa, ¿sí? Al recogerla, la lleva a la sangre, la deja en la sangre, que está aquí, ¿ya? Estos puntitos, voy a decir, de color celeste, es la glucosa. Entonces, como hemos ingerido alimentos y en especial carbohidratos, entonces tenemos en nuestra sangre, ¿sí?, tenemos una cantidad de glucosa. ¿De acuerdo? Eso es lo que se nos dice. Entonces, si tenemos glucosa en la sangre, entonces necesitamos a alguien, ¿sí?, esta sustancia al menos, que es la responsable de que esta glucosa no se quede almacenada en la sangre, es decir, que tenga que ser distribuida hacia el cuerpo. Entonces, el páncreas, que sabemos que es
es el que libera la insulina, pues da la orden de que salga la insulina para que, ¿sí?, esta cantidad de insulina no se quede aquí, esta unidad de glucosa, pero no se quede aquí en la sangre. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos esta cantidad de glucosa en nuestro cuerpo, el páncreas, ¿qué hace? Libera la insulina. Entonces, la insulina va a captar, va a recoger a la glucosa y la va a llevar, ojo, las va a llevar a todas las células del cuerpo. ¿Ya? Las va a llevar a todas las células del cuerpo, dejando la cantidad normal, ¿sí?, la cantidad normal de glucosa que debe estar en la sangre, que debería ser esta cantidad debería estar normalmente en la sangre. ¿Entendido? ¿Entendido con la labor de la insulina? ¿La acción de la insulina? Sí, licenciado. Ya, listo, muy bien. Ahora pasamos con el otro compañero, que es el glucagón. ¿Ya? Que este va a actuar o va a ser liberado cuando tenemos poca cantidad de glucosa en la sangre. Si tenemos poca cantidad, entonces nuevamente otra vez más, el páncreas va a liberar a esta sustancia. ¿Para qué? Para que se regule la cantidad de glucosa, es decir, que no exista esta poca cantidad, sino que exista esta cantidad que está marcada acá. Pero aquí el glucagón es algo muy, digamos, muy interesante. ¿Por qué? Porque el glucagón tiene que ser liberado de otro órgano donde está, pues, atrapado. ¿Dónde está atrapado? Pues obviamente, en este caso aquí, en el hígado. Cuando el glucagón sale y llega al hígado, entonces aquí en nuestro hígado tenemos a la glucosa dormida, por ejemplo, por decir así. Como está dormida la glucosa aquí, entonces esta glucosa, ¿sí?, es liberada gracias al glucagón. Y así dirigiéndose se va a la sangre para regular la misma cantidad que hemos visto acá. Entonces ya tenemos cada función de cada uno. Uno de la insulina, que cuando tenemos gran cantidad de glucosa en la sangre, y el glucagón cuando tenemos poca cantidad de glucosa en sangre. Al final, los dos tienen que cumplir la función de tener la misma cantidad de glucosa, es decir, el nivel correcto. Es que clínicamente ya me imagino deben de conocer, ¿no? ¿Entendido entonces con lo que es la función tanto de la insulina como del glucagón? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, ¿Entendido? licenciado. Sí, pero a ver, si me queda claro, entonces voy a preguntar para saber si es que realmente ha quedado claro. ¿Ya? A ver, le preguntamos entonces aquí a Choque Román. A ver, Choque Román, su audio, por favor. Choque Román, ¿está o no está? Tiene 3 segundos para responder. ¿De cuánto es de ahora? 1, 2. No tiene audio, Choque Román. Listo, muy bien. Ya, entonces vamos con Candela. Candela. Su audio, por favor, Candela. Candela, te estoy llamando, por favor, responde. No me diga que tampoco tiene audio. A ver. No. Necesito que prenda su audio, señorita Candela. No me responde en el chat, sino que prenda su audio. Candela. Parece que tampoco me va a responder. A ver, vamos a por lo seguro. A ver, vamos con... A ver, Suita Corso. Buenas tardes, profesor. Dígame. Ahora sí. Suita Corso, ¿me puede, por favor, volver a explicar sobre la función que realiza la insulina y cómo regula el nivel de glucosa en sangre? Sí, profesor. A ver, Corso. Lo que entendí fue que, lo tengo en mi cabeza, pero no sé ordenarlo. A ver. Saca la glucosa, la insulina sale del páncreas y eso ayuda para cuando haya demasiada glucosa en la sangre.
y así el cuerpo obtiene suficiente energía para el cuerpo. Ya, ok, ¿Me correcto. entendió? Ya. Yo sí, no, sus compañeros me imagino que también. ¿Ya? A ver, le preguntamos ahora, ya que respondió Corso, le preguntamos ahora a ver, caballero Guamán Escate, a ver. Guamán Escate. Licenciado, sí, justo lo estaba escribiendo en el chat. Le entendí sobre la insulina para el glucagón, no me quedó claro. Y justo le iba a preguntar sobre eso. A ver, ya, entonces, Sí, caballero, licenciado, por volvemos eso a está. explicar al Glucagón. Ya, no hay problema, caballero Escate. Gracias, licenciado. Listo, muy bien. Entonces, si no quedó claro, ya saben, tienen que preguntar, por favor, o digamos, prender su audio o escribir, por favor, ¿ya? Para volver a explicar si es que no quedó claro. Ya, a ver, nuevamente. Licenciado, Y dígame, señorita, ¿yo puedo? ¿quién es yo puedo? Meléndez, O sea, ya. yo puedo. A ver, Meléndez, a ver, le doy paso a usted, a ver. Ya, cuando tenemos, por ejemplo, el torrente sanguíneo, tenemos el exceso de glucosa, pues lo que hace el páncreas es liberar la insulina y pues, como así decirlo, limpiarlo, pero a diferencia del glucagón, esta se va a quedar ahí nada más en las células que toman la glucosa de la sangre. Y pues lo va a regular y va a hacer que pues regrese la sangre, la glucosa que necesita el cuerpo, ¿no? Lo necesario. Y en cambio el glucagón, pues, a diferencia de la insulina que, pues, por así decirlo, detecta, ¿no? El exceso, lo que hace el glucagón, pues, las páncreas es al revés, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos poca, en su minoría, lo que es la glucosa, lo que hace el páncreas, pues, es, en este momento, liberar el glucagón y por así decirlo, llevárselo al hígado, que acá sí influye otra parte de nuestro órgano, el hígado, y en el hígado, pues como dijo el profesor, va a despertar, ¿no? A la glucosa que existe en ello y va a hacer que igualito regule también la glucosa en la sangre. Los dos cumplen la misma función, pero de diferente manera. El glucagón pues incluye el hígado y en el páncreas pues en sí misma. Ok, Meléndez, listo, muy bien. Para mí me quedó claro, ¿eh? Pero igual lo voy a explicar, ¿ya? Pero su deducción, muy interesante, señora Meléndez. A ver, mire, ¿ya? Con ejemplo para que se entiendan mucho mejor. Imaginemos que ustedes hoy se le antojó una torta de chocolate, pero así, se comen toda la torta entera, ¿ya? ¿Listo? Entonces, si a ustedes se le antojó hoy, y con el frío que hace, una torta de chocolate, sabemos que el chocolate es rico ¿en qué? En azúcar, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Verdad? ¿Es Sí, correcto? licenciado. Ya. Sí, Licenciado, Correcto. Entonces, la azúcar es sinónimo de glucosa. Es lo mismo. Entonces, si yo tengo una gran cantidad de glucosa en mi sangre, ¿de acuerdo? Entonces, el páncreas despierta y dice, el organismo o el cuerpo de esta persona, ¿sí? Se exageró en consumir una torta entera de chocolate. Entonces, mi labor, mi función es tratar de regular que esta cantidad excesiva me dé como resultado solo esta cantidad nada más. ¿Ya? Esta cantidad de glucosa, nada más. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace el páncreas? Pues despierta a la insulina para que cumpla su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la insulina? Recoger a esta glucosa en gran cantidad y llevarla o distribuirla a todo el cuerpo. Es decir, que no se quede en la sangre. ¿Ya? Es decir, viene la insulina, recoge a la glucosa que está excedente y lo lleva a otros órganos. Lo lleva al corazón, lo lleva al cerebro, lo lleva al riñón, etcétera, etcétera. Entonces, así, quitando gran cantidad de glucosa, la cantidad debería estar así, debería quedar así. ¿Ya? La cantidad de glucosa normal en la sangre. Listo, esa es la función de la insulina. Ahora, la función del glucagón, vamos con el ejemplo. Ustedes hoy no desayunaron y no almorzaron, ¿ya? Es decir, es pura agüita nada más.
Si ese ha sido mi caso, entonces mi nivel de glucosa es bajo, es muy bajo. Cuando sucede esto, el páncreas dice otra vez, ¿ya? O bien come mucho o no come nada. Entonces, ¿qué hace el páncreas? Muy bien, a ver, glucagón. Tienes que sacar glucosa, tienes que liberar glucosa porque la persona no ha comido nada. Muy bien, entonces el glucagón dice, perfecto, perfecto páncreas. El glucagón, ¿sí? Dice, su pregunta ahora, ¿y de dónde saco glucosa? ¿Dónde la saco? El páncreas dice, tienes que ir al hígado, ahí vas a encontrar glucosa. Entonces el glucagón, sabiendo que, gracias al páncreas, sabiendo que la glucosa guardada está aquí en el hígado, va al hígado el glucagón, ¿sí? Y dice, el glucagón dice al hígado, necesito que me des glucosa. Muy bien, entonces el hígado, perfecto, correcto, no hay problema. Libero la glucosa, ¿de acuerdo? Aquí, ¿ya? Y una vez se va a regularizar. De lo que estaba poquito, queda en esta cantidad. Entendido ahora sí la función del uno y otro, es decir, la insulina, cómo actúa y cómo actúa el glucagón. ¿Entendido? Sí, licenciado. Sí, Ah, profesor. ya, solo 2 personas nada más. Los demás, los 43 demás no me dicen nada. Perdón, los 42. Nada más. A ver, listo. Entonces, se supone que ya está entendido. ¿Por qué digo se supone? Porque no hay ni una consulta en el chat, ni tampoco haga una pregunta. Ahora sí. ¿Ya? A ver. Cuba me dice que sí. Correcto. Ya está. Entonces, estas situaciones son las que se suelen dar cuando actúan los dos. Por eso, en la diabetes, ¿sí? Si no está la insulina, ¿cómo quedaría la glucosa en la sangre? ¿Cómo quedaría? Quedaría con nivel aumentado. Por eso decimos que si no hay insulina o hay poca insulina, entonces la concentración de glucosa en sangre es alto. Ahí está la famosa hiperglicemia. Hiperglicemia, aumento de la glucosa en la sangre. Ese es el resultado, acuérdense, el resultado. La diabetes no es un resultado, la diabetes es un proceso que conlleva a este resultado. Acuérdense, un proceso metabólico. ¿Ya? Listo, muy bien. Espero que esto hayan entendido porque viene el examen. ¿Ya? Listo, muy bien. Ahorita comienzan a decir otra vez. Yo tengo una consulta, disculpe. Dígame, caballero. En el caso de que, por ejemplo, el páncreas no esté realizando el trabajo, ¿no?, de liberaciones de insulina, acá, por ejemplo, en el caso de glucagón, eso ahí, si no realiza el funcionamiento y tengo deficiencia de glucosa en mi sangre, ¿qué enfermedad me produciría? Ok, muy bien, caballero. Una pregunta interesante. ¿Ustedes? Toledo, profesor. Muy bien, Toledo. Usted, caballero, ha analizado muy bien la situación. O sea, es decir, no es el tema, pero está muy bien, porque usted se pregunta, ¿no? Y la duda es importante porque me hace tener mayor conocimiento. ¿Ya? Entonces, Toledo, primero déjame colocar sus puntos por la pregunta que acaba de hacer. A ver, si nosotros tenemos una deficiencia de glucagón, porque ya sabemos la insulina, ¿ya? Entonces, si el glucagón está fallando o no cumple su función, entonces vamos a tener siempre bajas concentraciones de glucosa. Si tenemos baja concentración de glucosa, los resultados son que nuestro sistema nervioso va a estar deficiente, va a estar lento y no va a funcionar correctamente. Es decir, ¿sí?, nuestra vía nerviosa se va a ver afectada. Quien sufre cuando no hay una buena cantidad de glucosa es nuestro sistema nervioso. ¿Ok, caballero Toledo? Sí, profesor. Ya, listo, muy bien. Ahora, aparte de eso, aparte de que quien se queje es el sistema nervioso, también por el resultado es que tengamos, ¿no?, cansancio, sueño, ¿no?, digamos,
desgano, ¿no? O sea, no podemos hacer actividades porque nos cansamos rápido, incluso hasta podemos desmayarnos, ¿ya? Son los resultados clínicos que se pueden evidenciar, se pueden dar, ¿ya? ¿Por qué sucede eso? Porque la estructura u órgano que requiere glucosa es nuestro cerebro. Si nuestro cerebro no le llevamos glucosa, entonces por eso digo que nuestro sistema nervioso se debe ver afectado. Para que funcione bien nuestro sistema nervioso, debe tener glucosa. ¿Ah? Listo, muy bien, ya está. Continuamos. Si es que no hay otra consulta o pregunta. ¿Ya? Seguimos entonces. Ajá. Esto de aquí, espero que lo hayan podido revisar. Ah, no, pero recién hemos entregado. A ver, sobre los procesos de la glucosa. ¿Ya? Estos 4 procesos que vamos a mencionar, lo vamos a explicar lentamente para que se pueda entender. ¿Ya? Ya que me imagino es información nueva para ustedes, si es que de repente no lo han visto antes, ¿ya? Para poder entenderlo. ¿Ya? Esto de aquí, esta información, como yo lo coloco aquí, es porque lo voy a explicar. ¿Ya? A ver, vamos a ver solo para tener una idea nada más. A ver, Borunda Ecos, Solange. Borunda Ecos, ¿puede activar su audio, cita, por favor? O simplemente, si no tiene el audio, dígame en el chat si alguna vez ha escuchado esta palabra glucólisis. Ya, ok, Bruna. Entonces, no, ya, listo, muy bien, Bruna, correcto. Entonces, vamos con el primer proceso llamado glucólisis, ¿ya? A ver, es la primera vez que lo escucho. Suena interesante. Muy bien, Bruna, entonces va a ser más interesante cuando lo llegue a conocer. Mire, la glucosa, nuestra glucosa, mi glucosa, tu glucosa, ¿de acuerdo? Esta, ¿sí? Sabemos que es la sustancia vital para nuestro proceso energético, es decir, para que nuestro cuerpo pueda funcionar, necesitamos a la glucosa, requerimos a la glucosa. Vuelvo a repetir, sin glucosa no podemos hacer actividades, nuestro organismo no puede funcionar bien. ¿Ya? Listo. Sí, señorita, glucosa es igual decir azúcar, ¿no? Listo, pero bueno, no, mejor no nada. Entonces, la glucosa se se desarrolla en 4 procesos importantes, que son, primero, la glucólisis, ¿ya? Para poder entenderlo, gluco de glucosa y lisis de separación o desintegración, ¿ya? Según la terminología médica, gluco es glucosa y lisis es separación, desintegración, ¿ya? Entonces aquí ya me está diciendo lo que va a pasar. El mismo término me está, digamos, manifestando, me está desarrollando lo que va a suceder cuando hablamos de glucólisis. Entonces, la glucólisis, que es un proceso en nuestro cuerpo, ¿sí? Va a estar regulado ¿por quién? Por la insulina. La insulina va a regular a esta glucólisis. Entonces, ¿qué hace la insulina con este proceso llamado glucólisis? Rompe, ¿sí? O desintegra o separa a la glucosa. Eso hace la insulina. ¿Cuáles ustedes? Agarra la glucosa y la lleva por varias partes del cuerpo. ¿Ya? Pues así, rompe, separa a la glucosa. ¿Para qué lo hace? Para obviamente nuestro cuerpo tenga energía. Entonces, nuevamente, glucólisis, ¿sí? Glucosa, lisis, desintegración, separación. Y acá me dice lo que voy a repetir, ¿ya? ¿Quién se encarga de hacer esto? La insulina. Ya sabemos qué hace. Rompe, separa glucosa. ¿Cuál es el fin de la glucólisis? Obtener energía. Entendido con el primer proceso de la glucosa, llamado glucólisis. A ver, los escucho. Sí, licenciado. ¿Sí? Sí, licenciado. Sí, Bien. licenciado. Bien, perfecto. Hay 2, 3, 4, 5 que me han dicho sí. Pero siempre tengo que tener referencia que alguno de repente no ha entendido y de repente no me quiere decir nada, pero eso lo voy a llamar. Entonces, llevamos a Reyes Alfaro. A ver, señorita Xiomara Reyes Alfaro, ¿puede activar su audio, por favor? No me diga que no tiene audio. A ver. Claro, por supuesto, Woman, no se preocupe, vamos a volver a repetir, por supuesto. Ya, a ver, Reyes Alfaro, ¿estás?
señorita Reyes a la 1, señorita Reyes a las 2, y parece que no está. Debe estar, digamos, por allá debe acercarse. Entonces, nuevamente, primer proceso de la glucosa. ¿Cómo se llama? Glucólisis. Glucólisis. ¿Ya? Acuérdense, glucosa. Lisis, de separación, desintegración. ¿Qué sustancia se encarga de realizar, de coordinar este proceso? Pues la insulina. ¿Cuál es el resultado? Que la glucosa se separe. Aquí está, que la glucosa se separe. Ese es el resultado de la glucólisis. ¿Para qué la glucosa tiene que separarse? Para que el cuerpo se obtenga o contenga energía. Es decir, una vez que la insulina separa la glucosa se va a todas las células del cuerpo, en las cuales vamos a tener energía. Ahora sí, a ver, espero que Reyes esté. Si no está, no la vamos a considerar en la lista. Ya, a ver. Le preguntamos ahora le preguntamos a Espinosa Ormeño. Shady. A ver, señorita Espinosa Ormeño, ¿estás? Sí, profesor, buenas tardes. Cintia, ¿cómo está? Buenas tardes. A ver, señorita Espinosa Ormeño, ¿me puede repetir el proceso de lo que es la glucólisis? Profesor, disculpe, no estuve atenta, estoy cuidando a mi primita. ¿Está qué, perdón? Estoy cuidando a mi prima, lo que pasa es que sus papás han salido y me la han dejado y está llorona, está mal un poco, está con la gripe. ¿Qué edad tiene su prima? 1 añito. Ah, pequeñita ella. Ya, ok, señorita Espinosa, ya, ok. Pero atenta por favor a lo que vamos a resolver nuevamente, ¿ya? Por favor, le pediría que se Ya, atente. ok, licenciado. Antesana, Ya, qué raro usted. ¿Puede hablar Antesana? No, perdón. Sí, Antesana. Antesana, ¿puede hablar, por favor? La misma pregunta, ¿verdad, licenciado? Por supuesto. Ya. Primero con el nombre, que es glucosis. El gluco dijo que viene así de la glucosa y lisis es de la separación o degradación. Y que se encarga la insulina de romper la glucosa para que así nuestro cuerpo tenga energía. Ya, ok, Antesana, que lo hizo más rápido que yo, está muy bien. Mejor explicado aún. Licenciado ¿Y quién me habla? Meléndez, Sí, Meléndez, dígame. la glucosa, glucólisis es, por ejemplo, justo en lo que estábamos diciendo que cuando, o sea, hay presencia de glucosa en la sangre y la insulina es liberada y al momento de realizar el proceso, pues de regular, y usted dijo que pues en ese momento la glucosa que pues sobra, por así decirlo, o sea, lo distribuye, ¿no? En todo el organismo. Entonces sería pues que la glucólisis es ese, ¿cómo se puede decir? Es esa actuación, por así decirlo, que realiza después de haber regulado la glucosa en la sangre. Sí. Porque usted dice que, por ejemplo, lisis es la división o la eliminación de la glucosa, dice, ¿no? Y como dijo al principio, pues que la insulina, pues o sea, al momento de regular ya la glucosa en la sangre, pues o sea, libera todo, esa glucosa, por así decir, que sobra, lo libera en todo, o sea, lo distribuye al corazón y a todas partes del cuerpo, usted dijo eso. Entonces, ¿se podría llamar a ese procedimiento glucólisis? Sí, señorita Antesana. Sí. Meléndez, Perdón, licenciado. Meléndez, disculpe usted. Ya, licenciado, gracias. Muy bien. A ver, mire, señorita Meléndez, no sé si usted alguna vez habrá leído un libro de bioquímica, ¿ya? Que bioquímica es la madre de la nutrición, ¿ya? En el sentido de procesos fisiológicos me refiero, a eso me refiero, no en la parte, digamos, de alimentos. Pero este proceso de glucólisis se da mucho a nivel celular. ¿Por qué?
Porque la célula para poder trabajar, para poder funcionar, requiere estos tipos de procesos. ¿Ya? Entonces, bioquímicamente, ¿sí? La insulina, ¿qué es lo que hace? La glucosa no es que esté, como lo colocamos en imagen puntito, puntito, ¿no? La glucosa suele agruparse, suele juntarse. ¿Para qué? Para que pueda viajar, ¿sí? En el torrente sanguíneo. Ahora, esta glucosa, así nada más no se suele separar. Está bien compactadita, ya que esta glucosa, por uniones, ¿sí? Por enlaces bioquímicos, ¿sí? Forman cadenas de carbohidratos. Ahora, la insulina, y ahí su función de ella, la insulina lo que hace es decir, oye glucosa, ya sepárate de tu otra glucosa, porque tienes que dirigirte a las células, que es donde tienes que ir. Si la glucosa está muy contenta en la sangre, es como que estuviera viajando, digamos, por dar un ejemplo, no estuviera viajando, digamos, en la famosa montaña rusa, por ejemplo, por decir así, ¿no? Está divirtiéndose la glucosa. Entonces viene la insulina y dicen, oye glucosa, ya mucho te paseaste por lo que es la sangre, ahora tienes que irte a las células para que obtengas energía o para que no puedas dar energía y el cuerpo pueda funcionar. Entonces, es así como bioquímicamente actúa, ¿sí? A nivel interno nuestra célula. ¿Ya? Y la insulina pues se encarga de ello, de que la glucosa no esté bien compactadita, sino que se suele separar para el resultado que queremos, que es tener energía. ¿Ok, Meléndez? Sí, licenciado, gracias. Ya, listo, muy bien. A ver, correcto. Entonces, procedimiento 1 ya está. Glucólisis. ¿Ya? Listo, muy bien. Pasamos al proceso número 2, que es la famosa glucogénesis. A ver, miren primero aquí quién empezó, ¿ah? ¿Quién estuvo aquí? Miren, aquí estuvo aquí por si acaso. Ya mírenlo bien. ¿Ya? En el segundo proceso, dice igual, ojo, dice lisis al final y acá también dice lisis. Pero la primera palabra se refiere a glucógeno. Ojo, glucógeno. Es decir, ya no está hablando específicamente de la glucosa, sino del glucógeno. ¿Ya? El glucógeno es la sustancia compactada de la glucosa. Vuelvo a repetir, el glucógeno es la glucosa compactada, unida, formada, agrupada, para que me deje entender. ¿Ya? Entonces, en el proceso de la glucogenólisis, ¿ya? Ahí actúa ¿quién? Actúa el glucagón. ¿Qué hace? Volvemos a repetir. Vamos con el nombre. Glucógeno, ¿ya? Lisis. ¿Separación de quién? Del glucógeno. El glucógeno se va a separar, se va a desintegrar, se va a degradar. ¿Ya? Eso es lo que significa glucogenólisis. Entonces, aquí el responsable ya no es la insulina, sino el glucagón. ¿Qué sucede aquí? El glucógeno, si recordamos ustedes en el proceso anterior, aquí, para que lo tengan presente, ¿ya? ¿Se acuerdan de aquí? ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué pasaba? ¿Se acuerdan aquí? ¿Sí? Sí. ¿Se acuerdan que el glucagón iba donde quién? ¿Dónde él? Al hígado para ¿Para qué? liberar Para que el hígado. hígado libere la glucosa. Cosa. Correcto. Para Entonces, regular. aquí nos vamos a quedar. Aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Repetimos el proceso para que lo puedan entender lo que vamos a hacer ahora. Entonces, recordamos que cuando hay poca glucosa en la sangre, entonces el páncreas le avisa ¿a quién? Al glucagón. ¿Qué hace el glucagón? El glucagón tiene que aumentar la glucosa. Esa es su función del glucagón, ¿ya? Tiene que aumentar la glucosa. Entonces el páncreas le dice al glucagón, anda donde el hígado, porque en el hígado hay glucosa compactada, glucosa guardada, glucosa almacenada.
Esa glucosa compactada, guardada o almacenada se llama glucógeno. ¿Entendido? ¿Sí? Ya, entonces, correcto. Entonces, como aquí tengo glucógeno, que es glucosa guardada, entonces el glucagón va donde el hígado y ese glucógeno lo que hace es convertirlo en Glucosa. 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 Y ahí está el proceso. Aquí está este proceso, vean ustedes. Glucogenólisis, glucagón, el glucógeno se convierte en Glucosa. glucosa. ¿Dónde se da esto? En el hígado. Lo y mismo que hemos visto. Al hígado. Es lo mismo, es el mismo procedimiento. ¿De acuerdo? Sí. Listo, muy bien. Ahora sí, si me han entendido, díganme sí o no para poder ir llamando uno por uno para que me puedan ir explicando. Y que tenga su puntaje que desean. Hoy estamos cerrando puntuación para lo que es la nota de participación en el Zoom. ¿Ya? A ver, dígame si quedó claro o no el proceso número 2. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien, correcto. ¿Quién me dijo primeramente sí, licenciado? Sí, licenciado. Meléndez. Meléndez, ya, muy bien, correcto. Alguien en el chat probablemente me ha dicho que no. Ajá, tengo a Tataje que me ha dicho que no. Con mi Tataje no hay problema. Ya vamos a llamar a una señorita para que nos pueda explicar y de repente ahí le entiende mucho mejor. Entonces llamamos a este caso llamamos a ver, a Medina Yayico, Daniel Antonio. Su nombre de novela. Listo. Medina Yayico, por favor, pido su audio, caballero. Caballero, no me diga que no tiene audio. No me diga que tiene audio. A ver, vamos a ver. No es él, no es el caballero. No es el caballero Medina. Menos mal. Es otras personas. Caballero Medina Yayico, Daniel Antonio, se le solicita en sala de operaciones, por favor, responda. Ausente el caballero. Ya, bueno. Vamos entonces con... a ver, vamos con Legua Arones. Legua Arones ya me respondió, ya me dio la mala noticia que no tiene audio, caballero. ¿Ya? Lo más sospechoso es que cuando llamo en lista, ahí me responde. A ver, señorita, Legua Arones, ¿está? Dígame, profesor. Ahí está, perfecto, señorita Legua. A ver, usted me va a desarrollar, señorita Legua, el proceso número 2. Glucogenosis. Lisis. 2. Glucogenolosis. No, lisis. Ya. Profesor, no lo entendí muy bien, pero hay algo. A ver, bueno, quiero ver qué es ese algo, a ver. A ver, en que se... Ay, no veo. No, profesor, a veces no entendí. ¿Y por qué no la escuché entonces, ni en el chat, ni ahí, que sí que no he entendido? ¿Por qué se Es quedó que mi en internet está fallando. Entro, me salgo así, profesor. entra y sale? Ya. Bueno. Ok, listo, muy bien. A ver, Antesana. Profesor, cuando nuestro cuerpo tiene poca glucosa, niveles de glucosa hace que el páncreas ordena al glucagón al hígado para que sí obtenga la glucosa necesaria, ¿no? Que tiene ahí almacenada el hígado. Entonces, ese proceso se llama glucogenólisis, que es, como bien dice, la degradación del glucógeno a glucosa, que como ya dije, que lo obtiene desde el hígado y así pueda nivelarse la glucosa en nuestro cuerpo. Ok, señorita Antesana. Toledo, ¿por qué bajó la mano Toledo? Dígame por qué bajó, tenía la oportunidad, pero ¿por qué bajó la mano, caballero Toledo? ¿Cuál ha sido la razón? Ya, profesor, yo normal. ¿Puedo hablar?
Por supuesto, caballero, claro que sí. O sea, glucogénesis se realiza, por ejemplo, como decía mi compañera, en el caso de que no hay glucosa suficiente en la sangre, aquí actúa pues lo que es el glucagón, ¿no? Y pues para realizar la glucogénesis es la degregación del glucógeno. ¿Qué es el glucógeno? Es la glucosa, se podría decir que compactada en el hígado, y pues esto realiza la degregación, ¿no? A la degregación se llama lo que es el glucogénesis. Muy bien, caballero Toledo, correcto, así es, perfecto. Entonces, veo que sí está claro el proceso número 1 y 2. Entonces, si está el 1 y el 2, vamos con el tercero, ¿ya? Listo, vamos con el tercero. El tercer proceso se llama, a ver, miren, miren, siempre una palabra que es casi parecida a su escritura, ¿ya? Recomendación, siempre vean la parte final, porque la parte final me explica lo que es, ¿ya? Lo que es. Si yo en este caso hablo de lisis, ajá, separación, separación. Lisis, separación, separación. Aquí, ¿de quién? De glucosa, y aquí de glucógeno. Pero aquí, vean ustedes, en el tercer proceso, dice, ojo, glucogenogénesis. Génesis, aquí ya cambió la palabra, ya no es lisis, ahora es génesis. La palabra génesis se refiere o habla de formación, ¿ya? ¿Listo? Formación. ¿Formación de qué? Pues de glucógeno. La respuesta está clarísima. Aquí en este proceso se va a formar glucógeno. Ahora, ¿cómo se da esto? Aquí, nuevamente la insulina participa aquí, ¿ya? ¿Qué hace la insulina? La insulina hace que la glucosa, ¿sí? Se guarde como glucógeno. Se guarda como glucógeno. ¿Cómo es esto? Muy bien, lo voy a explicar aquí, en la imagen que vamos a ver acá. Aquí. ¿Ya? ¿Listo? A ver. La insulina dice muy bien, ya, mi labor es que la excesiva glucosa vaya a todas las células del cuerpo, a todas. Por repetir, corazón, riñón, ¿sí? Pulmón, cerebro, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, la insulina dice, uy, me sobró, ya distribuí a todos los órganos, pero me quedó algo aquí de más de glucosa. Y dice, ¿ahora qué hago con esta glucosa que me he quedado de más? Lo que hace es que tiene que, pues, que también, ¿sí? Guardarla, ¿ya? Para no exceder, a entregarle a otro órgano de más. Entonces, la insulina le pregunta nuevamente al páncreas, páncreas, me quedó un poco de glucosa, ¿a dónde lo llevo? Muy bien, páncreas sabe, llévalo al hígado o al músculo, que también se puede dar, ¿ya? Llévalo ahí y ahí deja guardar esa glucosa que algún día la vamos a utilizar. La insulina, muy bien, gracias páncreas. La insulina va con el hígado, dice, acá tengo glucosa que tengo de más. ¿La puedes guardar? El hígado, por supuesto que la puedo guardar. Listo. Entonces, ahí está, ¿sí? Este proceso de glucogenogénesis, que se refiere que el glucógeno se va a formar. ¿Cómo se forma? Gracias a la insulina que la lleva al hígado y obviamente, ¿sí? Ahí es almacenado. ¿Entendido? Sí, licenciado. Listo, muy bien. Ojo, vean ustedes que aquí se repite, ¿ah? Hígado, músculo, hígado, músculo. En ambos, ojo, en ambos. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Quedó claro antes de pasar al siguiente? ¿Quedó claro este proceso? Sí. Sí, me dicen por ahí con, con un tono medio de, digamos, a veces no 100% seguro. A ver, Noah, Sí, Noah querido Nam. profesor. Ok, ahora sí, Meléndez. Noah Nampa. Buenas tardes, profesor. Señorita, buenas tardes. A ver, hablen ustedes sobre este tercer proceso.
Ya, el glucogenogénesis Correcto. hace que la insulina Ujú. se guarde como glucógeno en el hígado. Ajá, muy bien, señorita Noa. Correcto, así de sencillo y fácil nada más. Muy bien, señorita, señorita Noa. Yo dije tantas cosas, pero al final que usted lo resolvió muy bien. Vamos con el cuarto entonces. Cuarto y último proceso de la glucosa, que vendría a ser, ¿sí? A ver, Juan Manuel Ramírez, un segundo que va a ingresar. Listo. Vamos con el cuarto proceso llamado gluconeogénesis. Gluconeogénesis. Repetimos. ¿Qué significaba génesis? Formación, profesor. Formación de Formación. glucógeno. ¿De glucógeno? ¿De glucógeno? Solo formación. De glucosa. Oh, claro, De correcto. glucosa. Es formación de glucosa. Es formación de glucosa. Pero no necesariamente de la misma glucosa, sino de una nueva sustancia. La palabra gluconeogénesis se refiere así. Gluco de glucosa, neo de nuevo y génesis, que ya sabemos que es de formación. Entonces, ¿a qué se refiere la palabra gluconeogénesis? Formación de nueva glucosa. Es decir, se ha formado una nueva glucosa. ¿Cómo es esto de aquí? A ver, recuerden ustedes anteriormente, no sé si se acordarán, espero que sí, ¿ya? Que decíamos cuando hablamos de los alimentos energéticos, no sé si ustedes se acordarán, ¿ya? Cuando nosotros no ingeríamos carbohidratos, que en su mayoría es, ¿ya? Habían otras sustancias que deberían, digamos, tenían que sacrificarse para formar energía. ¿Recuerdan ustedes que las otras sustancias eran los lípidos y las proteínas? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Cuando hablamos, Sí, licenciado. cuando hablamos de nutrientes energéticos, una de las funciones era ahorro de proteínas. ¿Se acordarán o no? ¿Se acuerdan? Ujú. ¿Se acuerdan? Función energética, Sí, función de ahorro de proteínas. ¿Se acuerdan? Metabolismo de las grasas. ¿Se acuerdan? Sí, licenciado. Listo, si no se acuerdan, tienen que revisar nuevamente la sesión. ¿Ya? A ver, entonces, este proceso, gluconeogénesis, se refiere a que voy a formar nueva glucosa. ¿Y de dónde la voy a formar? Pues de las otras sustancias que me acompañan, que son las proteínas, ojo, acuérdense, las proteínas y los lípidos. De aquí voy a formar nueva glucosa, como me pide el proceso, formar nueva glucosa. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Recoge las proteínas, recoge a los lípidos y de aquí, de estos dos, me va a formar nueva glucosa. ¿Dónde se da esta fábrica de formación de nueva glucosa? Pues en el hígado, en nuestro tan querido y a veces olvidado hígado y a veces también maltratado hígado. ¿Ya? Ojo, nosotros a veces no cuidamos nuestro hígado, ¿eh? No lo cuidamos. Le hacemos trabajar y no lo cuidamos. ¿Ya? Entonces, este es el cuarto y último proceso llamado gluconeogénesis, en el cual el cuerpo va a utilizar a las proteínas y va a utilizar a los lípidos para formar una nueva glucosa. Y esto se lleva a cabo en nuestro hígado. ¿Entendido con el cuarto proceso? ¿Sí? Profesor, una consulta. Sí, ¿En qué licenciado. caso se realiza esto, lo que es la formación de nueva glucosa? No ¿Perdón? entiendo muy bien. ¿Cómo me dice? ¿En qué caso se realiza la nueva formación de glucosa en aquí, tomando lo que es las proteínas y los lípidos? No le entiendo eso. Ok, caballero. Mire usted. ¿En un caso específico o...? Por supuesto. Mire, imaginemos que, caballero, usted requiere o necesita hacer una dieta urgente, ¿ya?
Imaginemos que ustedes le dicen, no comas pan porque eso te engorda. Vamos con esa idea, ¿ya? Entonces a usted lo trauman. ¿Por qué? Porque escuchas por todos lados que te dicen, no comas pan, no comas pan. Te dice tu vecino, te dice tu bodeguero, te dice tu abuelita, te dice, no comas pan porque engorda. Entonces, como dice ese trauma, como esa información, a veces lo que nos llega como información, y lo repiten la mayoría, ya nos queda como miedo, ¿verdad? Entonces, cuando llega esa información, tú dices, ajá, entonces, como todos me dicen que el pan engorda, entonces no como pan, pues, ¿no? Es un ejemplo nada más, ¿ah? Entonces, usted al no comer pan, que es una base estricta y estructural de lo que es un carbohidrato, entonces su cuerpo dice, ajá, el caballero Toledo no está comiendo pan, es decir, no tenemos carbohidratos. Entonces, el cuerpo, sabio como siempre, muy bien, perfecto, ¿sí? No me das carbohidratos, perfecto. Entonces, yo agarro tus proteínas, porque comiste, sí, un buen rico, digamos, una buena cantidad de queso, ¿ya? Y, las grasas, muy bien, comiste una rica palta, ¿ya? Entonces, de esos dos, que las proteínas que deberían ser utilizadas para fortalecer tus células, para fortalecer tus tejidos, para restablecer el mecanismo estructural, no lo hace. ¿Por qué? Porque tiene que formar glucosa, por el simple hecho de que a ti se te creó la idea de que el pan te engorda. Igual, las grasas tienen que funcionar para fortalecer tus hormonas. Las grasas para regular lo que es, ¿sí?, la cantidad, ¿sí?, en este caso los vasos sanguíneos, que para que no estén, digamos, no estén alterados. Entonces, no, dejan de funcionar, dejan de hacer su función solo para formar glucosa. Entonces, el cuerpo, cuando lo obligas, cuando tu organismo lo obligas a que otras sustancias dejen de hacer su función real solo para formar glucosa, pues se te va a afectar, claro que sí. Comienzas a bajar la masa muscular, comienzas a bajar las defensas, ¿sí? Tus hormonas empiezan a fallar. Todo por el capricho de que el pan engorda. ¿Entendido, caballero Toledo? Sí, profesor, gracias. Listo, me creo que fue muy larga la explicación, ¿no? Ya está. Muy bien, correcto. Así que, por favor, chicos, el pan no engorda, ¿ya? En conclusión, esa es la conclusión de todo esto. Ya está. Entonces, ahí están los 4 procesos de la glucosa. Glucólisis, ¿sí? Glucogenólisis, gluconeogénesis, gluconeogénesis, ¿ya? Ojo, que aquí a veces se suelen confundir. Ya, por favor, sí, es muy parecido la terminología, es muy parecida, ¿ya? Aquí habla de glucógeno, aquí habla de gluconeo, ¿ya? Hay que un poco distinguir aquí, ¿ya? Listo, muy bien. Ahora sí, dejamos la parte, ¿sí?, digamos, bioquímica de esto, ¿ya? Y pasamos a explicar, que ya lo conocemos, ya lo sabemos cómo es la fisiología de la diabetes, ¿no? Ya está. Creo que redundar sería, digamos, ¿no?, hablar un poco más cuando ya está entendido de cómo es la fisiología de la diabetes, ¿no? En la imagen explico, vean, en la imagen explico, aquí está. Ustedes se comieron, ¿sí?, su alimento, su almuerzo, ¿de acuerdo? Entonces, ajá, muy bien, tenemos mucha glucosa que tiene que ir a la sangre. Ahí tiene que estar la glucosa, en la sangre, ¿de acuerdo? Entonces, si sucede eso, si tenemos glucosa en la sangre, ya sabemos, páncreas, insulina, ¿qué hago? Recojo a la glucosa que está, ¿sí?, que está en excedente y la distribuyo a todas las células. ¿Qué dije? Que si me sobraba mucha glucosa, ¿a dónde lo llevaba? Si me sobraba demasiado, ¿a dónde lo llevaba? Al hígado. ¿Y Al hígado porque lo guarda. ¿Y a dónde Músculo. también? Los músculos. Al Al músculo. músculo. En los dos lugares es donde voy a llevar mi glucosa que ha excedido, que tengo en demasía, me sobró mucha glucosa, ¿ya? ¿Listo? Entonces, en lo que es la parte de estos dos órganos, es ahí donde empieza lo que es la diabetes. Cuando la insulina, ¿sí?, no es liberada o es liberada en forma muy escasa. Entonces, para la cantidad de glucosa que tenemos, la insulina no se da abasto,
¿sí? Si no puede recoger a toda la glucosa excedente, no puede, hay muy poca cantidad. Y como no puede, entonces la glucosa sigue aumentando, y sigue aumentando en la sangre, y sigue aumentando. Entonces, como aquí el hígado y el músculo dicen, ¿y a qué hora o en qué momento me llega la glucosa si la insulina tiene que traérmela? ¿Por qué no viene? Porque la insulina no se abasta, ¿sí? No es suficiente para llevarla. Por eso empieza lo que es la famosa diabetes, cuando se aumenta la cantidad excesiva de glucosa en la sangre. ¿Ya? Todo eso está aquí, pero ya lo he resumido acá. ¿Ya? Listo, muy bien. Pasamos siguiente. Vamos, siguiente. Nos queda, pues queda poco tiempo, Dios mío. A ver, ya, vamos a ver. Síntomas naturales o frecuentes de un diabético. En la parte sintomatológica, ¿sí? Tenemos que al diabético se le puede terminar con las famosas 4P. Poliuria, la primera P, poliuria, que es el aumento o el incremento de la micción, ¿ya? La polidipsia, que es la abundante o la sensación de sed constante. La polifagia, que es en este caso la excesiva sensación de hambre. 3P, falta última, la pérdida de peso. Que, ojo, que es más natural en un tipo de diabetes, porque en otras se aumenta de peso. ¿Ya? Entonces, poliuria, exagerada micción frecuente, polidipsia, ¿sí? Aumento de sed, exagerado, aumento de sed, excesiva sed, ¿ya? Polifagia, abundante, excesiva, ¿sí? Lo que es la concentración del alimento. Ya ingirió, ya comió, pero quiere más. Ya comió, pero quiere más. Ojo, no confundirlo con ansiedad, que es otra cosa. La ansiedad es otra cosa. ¿Sí? ¿Listo? Muy bien. Y la pérdida de peso, pues, ¿no? Dependiendo de qué tipo de diabetes que es. Ya, entonces, estas 4P son las que suelen evidenciarse, presentarse como síntomas frecuentes de la diabetes. ¿Ya? Frecuentes. A ver, los síntomas que suelen aparecer esporádicamente o muy pocas veces. Tenemos a la vaginitis en las damas y a la balanitis en los hombres. Recuerden que la palabra itis en terminología médica significa itis significa inflamación. ¿Quién me dijo inflamación? Degradación. ¿Qué es inflamación? Inflamación. ¿Quién me dijo inflamación primero? ¿Quién me Yo dijo? no. Antesana. No hay antesana a la vez. No, fue una primero, ¿ah? No, no, yo dije, Yo no, dije, licenciado. Uy, me se van a pelear. Ya no importa, decir, no hay problema. Ahorita se van a mandar datos en el chat. A ver, muy bien. Entonces, no hay antesana para ambas, ¿ya? Para que no haya problema. Ya, listo, muy bien. No hay antesana. Correcto, la palabra itis significa inflamación. Entonces, en las damas puede haber una inflamación de la zona vaginal. En los hombres puede haber una inflamación, ¿sí? De la parte válana. Hombres, ¿saben qué es la parte válano? Imagino que sí, ¿no? Porque ustedes conocen su anatomía. Me imagino que saben qué significa la palabra válano. Me imagino, caballero, ¿verdad? Me imagino. Listo. Siguiente. Sensación, es una sensación, ¿eh? Sensación de adormecimiento en los pies. Otra simbología que es, ojo, no siempre, a veces. Otra, náuseas y vómitos. Sí, esta es la que menos se suele aparecer, pero también se puede dar. Esta aquí, fatiga y debilidad. Esta sí, también sí, hay una frecuencia también de fatiga y debilidad. Y por último, otra sintomatología es la alteración de la vista. ¿Ya? La alteración de vista, ¿por qué? Porque la sangre, cuando hay presencia excesiva de glucosa, la sangre se hace más lenta, fluye, su velocidad disminuye. Entonces su fluidez, ¿sí? Se hace pausada, es más lenta la sangre. Y sabemos que en el ojo, en nuestro ojito, nuestros vasos sanguíneos son bien delgaditos, bien chiquitos, ¿ya? Y si disminuye o baja la velocidad o la fluidez de la sangre, entonces ¿sí? La sangre va a llegar con un poquito de retardo a nivel de esos vasos pequeñitos. Entonces la vista, por calidad, empieza a bajar, ¿ya? Por calidad de vista nada más, ¿ya? No es que te vas a quedar ciego, sino por calidad nada más, ¿ya?
Listo. Muy bien. Seguimos entonces. La cetoacidosis. ¿Qué vendría a ser la cetoacidosis? El texto, que está acá muy bien resumido, nos va a explicar. Y miren, justo con negritas para poder entenderlo muy bien. Entonces, la cetoacidosis se refiere cuando nuestro cuerpo, ojo, nuestro cuerpo, al existir, al haber una baja o poca concentración de insulina, entonces nuestro cuerpo dice, muy bien, si hay poca insulina, algo debemos hacer, dice el cuerpo, ¿no? Algo debemos hacer porque se supone que la insulina tiene que llevar a la glucosa a todos los órganos. ¿Se acuerdan ustedes qué es la función de la insulina? Entonces, si el cuerpo dice, no me está llegando la glucosa, ¿qué pasa con la insulina? ¿Qué le habrá pasado? Se quedó en el tráfico. ¿Por qué no viene la insulina a entregarme esa glucosa que estoy pidiendo? Habla el cuerpo, ojo, habla el cuerpo. Entonces el cuerpo preocupado dice, no. Si no me está llegando glucosa, que es la labor, la función de la insulina, entonces yo tengo que prever, tengo que estar listo. ¿Mi plan B cuál es? Mi plan B es grasas, lípidos, los necesito ustedes. Necesito energía y tu lípido va a ser el primero que me vas a transformar. Tú me vas a dar esta glucosa que estoy pidiendo, dice el cuerpo. Las grasas dicen, bueno, ya, pues no, ¿qué voy a hacer? Si dice el cuerpo es mi jefe, tengo que darle pues, el visto bueno. Entonces el cuerpo dice, muy bien, grasas, libera entonces glucosa. Entonces las grasas por gluconeogénesis, acuérdense, por gluconeogénesis, las grasas se transforman ¿en qué? ¿En qué? En glucosa. En glucosa, correcto. Entonces, como el cuerpo dice, muy bien, entonces las grasas, gracias a este proceso, me dan la glucosa, aumento el proceso, busquemos más grasa, busquemos a más grasa. Cuando pasa esto, cuando el cuerpo está fabricando glucosa a partir de las grasas o de los lípidos, ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque cuando las grasas son utilizadas o transformadas para dar otra cosa, libera sustancias, en este caso llamadas cetonas. Estas cetonas es un residuo tóxico para nuestro cuerpo. O sea, el mismo organismo no se está dando cuenta que se está poco a poco envenenando, ¿sí? Es decir, la fabricación de las grasas origina que hay un residuo llamada cetona. Estas cetonas, ¿sí? Estas cetonas suelen dirigirse mucho a nivel, o quedarse mucho a nivel de lo que es tanto en la sangre como en los riñones, ojo, como en los riñones. Entonces, cuando pasa eso, cuando sucede eso, se le llama la famosa cetoacidosis, la acumulación de cetonas, tanto en lo que es en la sangre como en los riñones. ¿Entendido lo que es la cetoacidosis entonces? Sí, licenciado. Listo, acuérdense, la cetoacidosis es porque las grasas están siendo utilizadas para fabricar glucosa. ¿Por qué sucedió esto? Porque no hay insulina. Entonces, ¿quién es el responsable de que se origine todo esto? La insulina. Claro, la poca o falta, ¿sí? Concentración de insulina. Entonces, por favor, lo estoy repitiendo, está con negrita, ¿ya? La cetoacidosis aparece porque hay poca concentración de insulina y esto origina, pues, que las grasas sean utilizadas para fabricar glucosa. Si esto hacen las grasas, liberan un residuo llamadas cetonas. Estas cetonas se acumulan en la sangre generando lo que es la cetoacidosis. ¿Quedó claro entonces? Sí, licenciado. Listo, Sí, muy bien. profesor. Perfecto, listo, muy bien. Me ganó rápido el tiempo. A ver, este tipo de diabetes creo que ustedes ya lo manejan muy bien, ¿no? Porque creo que ustedes en una unidad
¿sí? Hablan, creo que si no me equivoco es algo de como epidemiología, creo, algo así. Llevan esto los... Sí, en primer semestre, Ah, epidemiología. correcto. Entonces, ahí ustedes ya saben muy bien sobre los tipos de diabetes, ¿verdad? Sí, ¿no? Tipo Entonces, 1, solo 2 y para recalcar gestacional. nada más, solo para ayudar al recuerdo de su primer semestre, ¿ya? Que imagino que tener mucho recuerdo porque fue que estuvieron en clases, ¿no? Y de ahí no pudieron seguir, lamentablemente. A ver, entonces, los tipos de diabetes, ¿no? Tenemos el famoso 1 y el famoso 2 y también el diabetes gestacional que no está aquí. Gestacional. Y que no está aquí, ¿ya? Ujú. A ver, porque no, no está el gestacional porque no está relacionado directamente con la alimentación. ¿Ya? Por eso no lo he colocado acá. Eso quiere decir que ustedes tampoco deben tocarlo. ¿Ya? Para los que ya tienen su preparación, su exposición, ya diabetes gestacional, no, porque no es directamente relacionado. ¿Ya? A ver, entonces, muy bien. Tipo 1, ¿por qué se debe esto de aquí? Muy bien, porque generalmente ocurre o frecuentemente es dado en las personas de edad muy joven, ¿no? Muy jóvenes. Y aquí el cuerpo suele, bueno, producir o tiene la incapacidad de producir lo que es la insulina. En la diabetes tipo 2, ¿sí? Aquí el cuerpo naturalmente casi, ya digamos, cuando es así, ¿no? Tiene una pequeña liberación de insulina, pero tampoco es suficiente. Y esto suele ocurrir ya en personas ya que de edad, ¿no? De edad adulta. ¿Ya? Entonces, esa es la pequeña diferencia con respecto a lo que es la diabetes tipo 1 y tipo 2. ¿Ya? En lo que es la parte de edad y también la cantidad o concentración de insulina que pueda liberar. A ver, en la alimentación equilibrada, observamos y vemos aquí, ¿ya? Miren, observen, ¿ya? En general, sin enfermedades, la persona normal, ¿ya? Normal, ¿de acuerdo? Nuestro cálculo de energía, ¿sí? Depende de qué? De nuestra edad, de nuestra, en este caso, de nuestro sexo y nuestra actividad física, ¿ya? De esto depende, acuérdense, de nuestro cálculo energético. Ustedes ya lo trabajaron, recuerden, ya lo trabajaron. Voy a revisar sus trabajos después, ¿ya? ¿Listo? Entonces, esto me quiere decir que nosotros, en forma normal, debemos consumir carbohidratos, la mitad, proteínas, cerca de un 12 a 15%, y de lípidos cerca de 30 a 35%. Esto de aquí es el consumo normal, ¿de acuerdo?, de estos macronutrientes. En un diabético, para verificar su cálculo de, en este caso, cálculo energético, ¿ya? También debo tener en cuenta pues lo que es la edad, el sexo y la actividad física, también de igual forma. Lo que cambia aquí es la distribución energética, en el cual me dice que los carbohidratos deben consumirse con un porcentaje de 45 a 65. Eso es interesante, diferencia de acá, ojo. Proteínas de 15 a 20 y lípidos de 20 a 30. Si somos observadores o observadoras, vean ustedes que en carbohidratos, ¿cómo es la diferencia? Un A ver, poquito elevado. ¿dónde es más elevado? 65. En O sea, diabético. 55. Acá, En el ¿verdad? diabético, es más ¿Verdad? elevado. Miren, Sí, observen, quiero que estén muy atentas y atentos. En el diabético me pide 45 a 65. El normal de 50 a 55. Es decir, aquí me está bajando 5 menos y aquí me estaba aumentando 10 más. ¿Ya? Ahí lo dejamos, ¿ah? Para después luego preguntar. Proteínas, me dice aquí 12 a 15 y aquí me dice de 15 a 20. Es decir, aquí me aumentó 5 más. ¿Ya? En lípidos me dice de aquí de 30 a 35. Aquí me dice de 20 a 30. Es decir, me bajó cerca de 10. La pregunta del millón es, ¿ya? ¿Por qué en los carbohidratos, en un paciente diabético, la cantidad energética aumenta en cerca de un 10%? Esa es la pregunta. A ver, ¿quién me puede responder? Profesor, sería
Licenciado, sería porque los carbohidratos son aquellos que van a ayudar a la formación de glucosa. Ya, pero ¿cuál es la respuesta del diabético? ¿Por qué dice que es diabético? ¿Cuál es la consecuencia? La Porque insulina. la insulina. Falta de insulina. No. ¿Cuál es la consecuencia en un diabético? Por el azúcar. Por el Cuando azúcar. está El aumento de la poca glucosa. o hay Por el mucha cantidad de azúcar. glucosa. Azúcar. Mucha glucosa. Hay mucha glucosa, Mucho azúcar ¿verdad? en la sangre. Mucha glucosa. Claro, correcto. Muy dulce la sangre. Ajá, entonces, si hay mucha glucosa, me gana el tiempo, Dios mío, mucha glucosa, ¿por qué me está aumentando aquí? Debería bajar, ¿verdad? Lo normal es que baje, ¿no? Y no que aumente. ¿Es correcto o no? Si analizamos, ¿sí o no? Sí. ¿Correcto o no? Claro. Ah, listo. Aquí viene la pregunta. Acá viene, o mejor dicho, acá viene la respuesta. ¿Ya? Listo. Aquí, los límites en disminuir, cursor, ¿dónde estás? Acá está. En disminuir o aumentar, va a depender, ojo, va a depender del tipo de diabetes que sea. Si es diabetes tipo 1 o si es diabetes tipo 2. Porque ustedes deben ser muy bien, y esto es lo malo de poder adelantarme en la... ¿Por qué? Porque iba a ser una de mis preguntas a los expositores, ¿ya? En el tipo de diabetes tipo 1, ¿cuáles son sus características normales? Y en el diabetes tipo 2, ¿cuál es su característica? Cuando digo esto, me refiero al peso. Es decir, el diabético tipo 1 aumenta o baja de peso. En el diabetes tipo 2, ¿aumenta o baja de peso? Esa iba a ser mi pregunta a alguno de los expositores. Ya me adelanté. Pero de todas maneras, lo voy a dejar ahí, ¿sí? A los que van a exponer diabetes, ya le doy esta ayuda para que luego puedan responder, ¿ya? Bien, le estoy ya adelantando una pregunta, que les voy a hacer, ¿ya? Entonces, a los que le ha tocado diabetes, ¿ya? Esto de aquí, por favor, le voy a preguntar, ¿ya? ¿En quiénes requieren poca concentración? Es decir, tienen mucho peso, y en quienes, ¿sí? Tienen que aumentarse, es decir, tienen bajo peso. La pregunta es, ¿qué tipo de diabetes es? ¿Diabetes tipo 1 o tipo de diabetes 2? ¿Ya? Esa es la pregunta para los que tienen que exponer diabetes, ¿ya? Eso es lo único que les voy a dejar como observación, ¿ya? Listo, muy bien. Seguimos que me dan el tiempo. A ver, bueno, en la dieta, para la dieta exclusivamente lo vamos a quedar en la pirámide. Aquí está, todo lo vemos aquí en la pirámide. Miren, esta es la pirámide de un paciente que está con la patología de la diabetes. Y observamos que aquí, en nuestro primer nivel, no varía mucho. Sigue el agua aquí como parte esencial. Pero sí cambia y sí varía aquí en el segundo nivel. ¿Sí? Aquí generalmente deberían estar los carbohidratos, normalmente, ¿de acuerdo? Como primera base, ¿ya? Pero no, han pasado al segundo nivel. Entonces, al pasar aquí, me está diciendo, me está informando que la persona diabética tiene que regular un buen consumo ¿de qué? ¿De qué? ¿De frutas y verduras? Verduras. ¿Por qué estos deben ser de primera elección? Porque las frutas y las verduras son los que metabolizan a los carbohidratos, regulan la cantidad de glucosa que podamos tener. Por eso, de elección importante como alimentación, ya está dando una idea también a los chicos que van a poner diabetes. ¿Ya? Las frutas y las verduras son de elección como base en su alimentación. Y ya luego vamos con lo demás, ¿no? Acá está, ¿no? De carbohidratos, proteínas, lípidos y alimentos, digamos, exonerados o de poca concentración. Entonces, esto es una pirámide exclusivamente puede enfocarnos en un paciente diabético. ¿Ya? Esto es lo único malo de que haber adelantándome ya con el tema de hoy. ¿Listo, señoritas y caballeros? ¿Correcto? Licenciado. Listo.